Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la solución de este problema. Es el problema 584 del libro de termodinámica de Cengel, octava edición. Es un problema de intercambio de calor entre una corriente caliente de gases de escape, gases de combustión, hacia una corriente de agua. Bien. Esa corriente, dice aquí que esa corriente caliente se usa para producir vapor a 2 megapascales, o sea 2000 kilopascales. Los gases de escape entran al intercambiador de calor a 400 grados centígrados con un flujo de 32 kilogramos por minuto, mientras que el agua entra a 15 grados centígrados. El agua entra a 15 grados centígrados. El intercambiador de calor no está bien aislado y se estima que el 10% del calor cedido por los gases de escape se pierden a los alrededores. Si el flujo másico de gases de escape es 15 veces el del agua, determine la temperatura, aquí la temperatura de los gases de escape en la salida del intercambiador de calor en grados centígrados y la tasa de transferencia de calor al agua en kilowatts. Y también nos dice que usemos las propiedades constantes del calor específico de aire para los gases de escape. Bueno, voy a empezar explicando primero cómo es el perfil de temperatura para este tipo de sistemas, y esto lo vemos aquí. Bien, la corriente caliente es esta de rojo, que va perdiendo temperatura conforme va cediendo calor al agua. No he puesto el valor de los 15 grados centígrados hasta no saber en qué condiciones nos encontramos. Lo primero que dice es que se produce vapor saturado, y ese es un dato muy importante porque nos va a situar aquí en el punto azul. Es el punto de vapor saturado. Toda esta línea azul y el punto azul ahí donde estamos es vapor saturado. Y entonces podemos nosotros ir a la tabla de presión y leer, para empezar, la temperatura a la que se produce ese vapor saturado. A 2000 kilopascales la temperatura es de 212.38. Entonces aquí habría una temperatura de 212.38. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, ahí está. Por lo tanto, si el agua entra a 15, está muy pero muy por debajo y la sitúa en la región del líquido subenfriado. ¿Sale? Entonces, para poder nosotros resolver este problema, nosotros tenemos que el calor que va a soltar, digamos, la corriente caliente, la va a absorber la corriente fría. Esto idealmente. ¿Sale? ¿Qué ecuaciones tenemos para modelar esto? Bueno, la ecuación de los gases se va a modelar con base en la nota en el flujo másico de gases, el Cp de gases o Cp del aire en este caso, por la diferencia de temperaturas. Y para el agua vamos a modelarla de esta manera, flujo másico del agua por la diferencia de entalpías. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las entalpías para el agua, porque tenemos las dos condiciones para hacerlo. Por ejemplo, la H1 es para esta corriente que entra a 15 grados centígrados, pero ¿qué tabla termodinámica usar? Pues vamos a usar la tabla de líquido subenfriado, pero como no hay una tabla para esos valores, se acostumbra a usar la tabla A4 entrando con temperatura. Entonces, entrando con 15 grados, nosotros vamos a tener una entalpía de, veamos, 15 grados centígrados. Ok, vamos a tener una entalpía de 62.982. Y la colocamos aquí. Kilojoule kilogramos. Y para la parte H2 a 2000 kilopascales, bueno, pues la buscamos en la tabla. Voy a apresurarme para por lo menos calcular colocar este valor en la tabla. Ya no me va a dar tiempo. Bueno, 2000 kilopascales tienen entalpía Hg.
Bueno, estamos de vuelta, nos quedamos calculando la entalpía 1, ahora vamos a calcular o a buscar en la tabla la entalpía 2 a 2000 kilopascales. A 2000 kilopascales tenemos una entalpía Hg de 2798.3 y la capturamos aquí. 2798.3 kilojoule kilogramos, es importante. Bien, con eso pues ya tendríamos parte de lo que nos pide aquí la ecuación. Sin embargo, necesitamos calcular el flujo másico de agua. Ajá. Y para calcular el flujo másico de agua nos dicen que esta condición: si el flujo másico de gases es 15 veces el del agua, entonces aquí el flujo másico de gases es 15 veces el del agua. Por lo tanto, para encontrar el del agua simplemente es despejar el MA y lo obtenemos. Sin embargo, vean, tenemos el mg con un valor de 32 kilogramos por minuto, pero nosotros debemos usarlos en kilogramos por segundo, porque nos piden que calculemos la tasa de transferencia de calor en kilowatt. Por lo tanto, vamos a convertirlo, y hay un factor de conversión. Un minuto pues son 60 segundos, por lo tanto hay que dividir esto entre 60. Y ahí tenemos ya el flujo másico en kilogramos por segundo. Vamos a quitarle aquí y le ponemos segundo y ya está, ¿vale? Entonces ya podemos quitar esto y esto. Ahora sí. Ajá, ahora el flujo másico entonces sería el flujo másico de los gases entre 15, y esto tendría el siguiente valor sobre 15 y ya está. Ahí está. Esto también en unidades de kilogramos sobre segundo. Sale, ahí quedó ya. Bien, entonces vamos a... ahí está. Ya podemos calcular, fíjense, esto. El inciso B, la tasa de transferencia de calor al agua. Entonces vamos a calcularlo. Esto me daría lo siguiente. Este calor. Vamos a calcular acá. Perdón. Ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Es igual a flujo másico del agua, que ya lo tenemos acá, por la diferencia de entalpía. Ok, es esta menos esta. Y ahora sí, tendríamos un valor de 97 kilowatts, porque las unidades, al multiplicar los kilogramos por segundo por kilojoule kilogramo de la entalpía, me da esto en kilowatts. ¿Vale? Bueno, ahí está ya, ahí está el primer inciso resuelto. Sin embargo, hay una cosa: idealmente lo que suelta la corriente caliente lo absorbe la frías, pero nos dice que hay una pérdida de calor porque el intercambiador de calor no está 100% aislados, y hay una pérdida del 10% de calor. Ajá. Se pierde a los alrededores. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Miren, es así. Quiere decir que para obtener que el calor de los gases es 10% mayor que el calor del agua, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el QG? Bueno, pues ese valor va a ser, veamos acá, va a ser igual a este por 1.1, y con eso tendríamos ya igual el QG en kilowatts. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora ya tengo este valor, ya tengo el mg, ya tengo... no, me falta el CP de los gases. Bueno, vamos a calcularlo ahorita con la tabla número 2, que es donde vamos a obtener el CP del aire. ¿Por qué el CP del aire? Digo, aparte que nos lo dice aquí, solo quiero comentarles que el CP de los gases de combustión es muy parecido al CP del aire. Entonces, para facilitar el modelado, digamos, termodinámico, es que usamos el CP del aire, porque son muy parecidos, ¿sale? Esa es la razón. Bueno, hacemos otra pausa y continuamos con el cálculo. Gracias.
Bueno, entonces vamos a calcular el CP del aire y tenemos aquí el aire entra a 400 grados centígrados, pero como la temperatura que nos piden aquí es en Kelvin, por lo tanto le sumamos 273 y quedamos en 673. No está directamente, hay que interpolar. Yo ya interpolé entre estos dos valores y obtuve un resultado de 1.06852. Ahí lo tenemos ya. ¿Cuáles son las unidades del CP? Es kilojoule, kilogramos, Kelvin. ¿Sale? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí. Ya tenemos todo prácticamente, nada más despejamos T2. T2 la vamos a poner de esta manera. Es QG entre MGCP más T1. Sin embargo, debemos recordar la convención de signos y que si es un calor que se está cediendo o perdiendo, en este caso sería un valor negativo, y si lo absorbe o está entrando sería positivo. Por lo tanto, al momento de tomar el QG lo vamos a tomar como negativo, ¿sale? Entonces empecemos a calcular la temperatura 2. Para eso hacemos lo siguiente: es igual a menos este calor QG por sobre MG. MG está acá, multiplicado por el CP que acabamos de encontrar. Cerramos aquí, cerramos acá y únicamente sumamos la temperatura de 1. La temperatura de 1 es 400, ¿vale? Y con esto debemos obtener una temperatura más baja de la que entró, obviamente. Vamos a ver cuánto sería aquí el valor: 212.27. 212.27. Caray. 212.27. Bueno, entonces digamos que con este procedimiento obtuvimos la temperatura que nos piden aquí, la de salida de los gases de escape. Para hacer más realista este problema, o para hacerlo correctamente, digamos, nosotros debemos calcular un CP promedio entre las temperaturas de entrada y salida. Al principio no teníamos la de salida, por lo tanto hicimos una aproximación con 673 Kelvin. Ahora que ya tenemos esta, podemos más o menos aproximar el resultado, y lo hacemos de la siguiente manera. Nosotros tenemos que sacar un promedio de las temperaturas. Entonces tendríamos estos 400 más la temperatura que acabamos de encontrar entre 2 más 273, y con eso vamos a buscar un CP promedio para mejorar nuestro resultado. Más 273. Con eso obtenemos una temperatura en kelvins de 579. Nosotros nos vamos a nuestra tabla a 579 y tampoco está, hay que interpolar. Nuevamente yo ya interpolé y entonces obtuve un CP de 1.046, y con eso obtenemos un nuevo valor de la temperatura de 208.302. Muy bien, entonces este dato, digamos, ya toma en cuenta las dos temperaturas. Hay que tener una tolerancia, obviamente, para parar esto, para ya dejar de calcular. Pero bueno, pues se hicieron hasta ahorita todos los procedimientos, y es así como se debe resolver este tipo de problemas. Muy bien, bueno, pues espero que sea de mucha utilidad este tipo de ejercicios para lo que es intercambiadores de calor. Muchas gracias.